Iniciamos esta conferencia dedicada a la figura de Antonio Solari, siervo de Dios, que nació en 1861 y murió en 1945. Vemos como una figura de la respuesta de la Iglesia a la cuestión social argentina. Una vida llena de Dios que pasó haciendo el bien. Esta conferencia quiere fundamentalmente mostrar el trabajo de investigación del Fondo Documental de la Tercera Orden de Santo Domingo de Buenos Aires, de la cual Antonio Solari formó parte, cumpliendo 60 años de profesión, sus bodas de diamante, en la Orden Dominicana como terciario dominico. Cuando debemos trabajar en esta investigación, hemos tenido que afrontar el archivo de la Tercera Orden, el cual ha debido ordenarse para poder desarrollar este trabajo. Tenemos que, en primer lugar, hablar de lo que es un archivo eclesiástico. ¿Qué es un archivo eclesiástico y qué función cumple? Los archivos eclesiásticos son considerados como los custodios del camino seguido por la Iglesia a lo largo de los siglos. De ahí que sean tenidos en cuenta como bienes culturales de singular magnitud. Las diversas vicisitudes de la Iglesia ocasionaron pérdidas de incalculable valor a su patrimonio, muy destacadas en el caso bibliográfico y documental. Aún a pesar de ello, nuestras parroquias, catedrales, monasterios, conventos y seminarios conservan un legado documental de infinito valor histórico que no puede ni debe ser obviado por la comunidad científica. Con el desarrollo de esta conferencia pretendemos exponer las series documentales de mayor interés para la investigación histórica, especialmente en el caso de los archivos de la Tercera Orden de Santo Domingo de Buenos Aires en proceso de catalogación. En especial, abordar aquellos documentos que son de mayor relevancia para la vida y obra de Antonio Solari en su condición de terciario dominico y cuáles son los contenidos que pueden ser útiles para la causa de su beatificación. ¿Cuál es la tarea del archivista? Es una tarea ardua, suele encontrarse cuando debe ordenar un archivo con este panorama. Es un gran desafío, y así que tiene que comenzar a seleccionar, restaurar, ubicar, proteger, catalogar la ubicación física del documento para citarlo en un trabajo de investigación y también facilitar la tarea. Actualmente se puede también digitalizar para compartir. La tarea del archivista se va a volcar en la realización y la edición de libros, publicaciones, tesis, revistas, participación en congresos y la tarea de la curación de una exposición. Para armar los catálogos de esa exposición, como también de otras ciencias o actividades, otras disciplinas, por ejemplo, el archivo documental de cómo se ejecutó el mausoleo del general Belgrano. Y especialmente nos sirve la tarea del producto de la actividad archivística en la causa de los santos. Aquí tenemos la figura de algunos santos relacionados con la orden, o algunos postulantes a santos o que ya son santos, como el caso del cura Brochero, que era terciario dominico,
Leonor de Santa María Ocampo, que ya es venerable, y los que son siervos de Dios, Antonio Solari, Monseñor Toro y Fray José del Rosario Semboray. El archivo de la Tercera Orden estaba en una situación similar a la que veíamos en el principio, y el cual comenzó a ordenarse y catalogarse. Ya se habían realizado algunas tareas de investigación de este archivo en la producción de obras del padre Rubén González o de la licenciada Lucrecia Gijena, que ha escrito la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo en el siglo XVIII. La causa del Solari está en etapa procesal aún, se encuentra en la fase romana. Una vez que se clausura el proceso diocesano, nos está permitido abrir las actas originales. De allí que para poder desarrollar esta exposición en un contexto general, hemos tenido que referirnos a obras ya publicadas, pero no hemos podido tener acceso a la posición por la etapa procesal aún. La primera obra que se escribió es la de Juan Carlos Villalonga, que era redentorista, 2 años después de la muerte de Solari. Una vida llena de Dios, siervo de Dios, Antonio Solari. Fray Contardo Milloranza, en 1995, hizo una edición, don Antonio Solari, un santo de saco y corbata, para ayudar a la difusión de la devoción y el conocimiento del siervo de Dios. Otras fuentes que nos interesan a nosotros son publicaciones de la Tercera Orden, como las actas del primer Congreso Nacional Terciario Dominico y las de las instituciones con las cuales él estuvo relacionado: la Sociedad Vicentina, el Círculo Católico de Obreros, la Acción Católica Argentina, la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias y la tradición oral de la familia, objetos y documentos conservados por ellos. Vamos a desarrollar esta conferencia en 3 etapas. La primera etapa es del nacimiento del siervo de Dios hasta el año 1891. La segunda etapa, desde 1891 a 1921, y una tercera etapa, desde 1921 hasta su fallecimiento en 1945. ¿Cuál es el contexto histórico de la vida de Antonio Solari? Esta se extiende desde 1861 hasta 1945, desde la unificación definitiva de la nación en la batalla de Pavón hasta el advenimiento del peronismo. Como antecedente al nacimiento de Solari, y que va a favorecer la venida de su familia desde Italia a la Argentina, es el proceso de organización nacional. En 1853, tras la separación de la provincia de Buenos Aires, 13 provincias se reunieron en el Congreso Constituyente de Santa Fe y sancionaron la Constitución de 1853, que constituyó la República Argentina, también conocida hasta 1860 como Confederación Argentina. La provincia de Buenos Aires, por su parte, permaneció separada de la Confederación hasta 1860. En las elecciones presidenciales de 1854, Urquiza fue elegido presidente de la Confederación. Sin un puerto importante para comerciar, las economías de las provincias de la Confederación se verían muy afectadas por la separación de Buenos Aires, por lo que intentaron unirla por medios bélicos. Tras la batalla de Cepeda, 1859, el Pacto de San José de Flores, la Reforma Constitucional de 1860 y la batalla de Pavón de 1861, se logró la unificación del país bajo la hegemonía de Buenos Aires. Bartolomé Mitre asumió la presidencia de la Confederación sin dejar de ser gobernador de Buenos Aires
y Urquiza se retiró para siempre de la política. Las tres presidencias que se dieron en la República Argentina posteriores a la culminación del proceso constituyente originario del Estado, que se prolongaron durante un periodo de 18 años, que abarcó desde 1862 hasta 1880, suelen denominarse las presidencias históricas. Estas fueron las de Bartolomé Mitre, que inició una política de codificación, sancionó importantes leyes y promovió la inmigración y la educación. La de Domingo Faustino Sarmiento, que realizó el primer censo nacional de población, promovió la educación popular, la cultura y los telégrafos, y también incentivó la inmigración europea. La de Nicolás Avellaneda, finalmente, que emprendió la conquista de los territorios indígenas, continuó la política de fomento de la inmigración europea y promovió la industrialización. La doctrina de Alberti, gobernar es poblar, es enriquecer cuando se puebla con gente inteligente en la industria y habituada al trabajo que produce y enriquece. La carta de Alberti a Nicolás Avellaneda en 1873. Era el principio, la motivación para invitar a los pueblos europeos que conocían las artes, que podían favorecer la industria, a venir a vivir a la Argentina, a las causas de la inmigración europea, promovida, protegida por el nuevo Estado Nacional. Por su parte, la Iglesia le interesó, frente a la llegada de estos inmigrantes, proteger los sentimientos religiosos y patrióticos de nuestra nación que nos legaron nuestros antepasados. Y por otro lado, nuestra orden quiso hacer resaltar la obra educacional y cultural de la orden, desde llevar al niño al conocimiento de las primeras letras hasta las más altas especulaciones científicas. Por otro lado, la Iglesia vivía este tiempo de Iglesia de las revoluciones. Luego de la Revolución Francesa y el periodo napoleónico, hay un movimiento de restauración de la vida de la Iglesia durante el pontificado de Pío IX, y que se inicia en la Iglesia el denominado catolicismo social para defender los derechos de los trabajadores tras la Revolución Industrial. En 1864, el Papa Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, condenó el socialismo y el liberalismo, por lo que hizo un primer esbozo de las enseñanzas que León XIII más tarde desarrollará. Denunciaba conjuntamente, por una parte, la pretensión del socialismo del siglo XIX de sustituir la providencia divina por el Estado, y por otra, el carácter materialista del liberalismo económico, que excluye el aspecto moral de las relaciones entre capital y trabajo. También, entre el contexto histórico que acompaña en los pasos previos y el nacimiento de Antonio Solari, se encuentra la unificación de Italia. El Risorgimento, el Resurgimiento, fue el movimiento político-social que, aglomerados a diferentes estados de la península italiana en el único estado de Italia en el siglo XIX. El Máximo Taparelli, marqués de Aselio, escritor, pintor, patriota y político italiano, apoyó activamente la unificación de Italia y la lucha de Garibaldi y formó parte del primer Parlamento italiano. A él se le atribuye la famosa frase "hemos hecho Italia, ahora hemos de hacer los italianos", pronunciada en la primera sesión del Parlamento el 18 de febrero de 1861. Debido a la legislación del nuevo gobierno, de una carga impositiva gravosa a los campesinos y el servicio militar obligatorio desconocido en gran parte del país, se produce, entre tantas causas, una gran oleada de emigrantes. ¿Cuál es la tierra de los padres, la patria original de Solari? Es la Liguria, la costa azul genovesa, el golfo del Tigullio y especialmente la ciudad de Chiavari, La Bagna.
Es allí donde sus padres, el 15 de agosto de 1857, en la parroquia de San Giacomo, se bendicen su matrimonio. Él se llamaba Giambattista Solari, de 20 años, de la parroquia de San Giambattista de Chiavari, con Margarita Castanino, de 18 años, de la parroquia de San Giacomo. Hijos de Nicola y Rosa Raffo y de Antonio y Rosa Sanguinetti, respectivamente. Fueron testigos Domenico Solari y Giuseppe Puccio. La familia se dedicaba a la tradicional artesanía de la sillería chiavarese. El árbol de los suecos, una película de 1978, nos puede dar el contexto, el estilo, la forma de vivir de esta sociedad y de este pueblo, de estos artesanos y agricultores de este tiempo. La familia Solari, de Juan Bautista y Margarita Castanino, dio frutos en 6 hijos, 3 que nacieron en Italia y otros 3 que nacieron en Argentina, 3 varones y 3 mujeres. De ellos tuvieron descendencia la familia de Juan Pablo Solari, de la cual es actualmente uno de los descendientes es sacerdote, y la de Rosa Solari, también una familia numerosa, ambas familias muy comprometidas en la vida de la Iglesia. Antonio Nicolás nace en Chiavari el 27 de enero de 1861 a la madrugada y es bautizado el mismo día en su parroquia de San Giacomo. Son sus padrinos, sus tíos paternos, Nicolás y Beatriz. La familia se une a los inmigrantes, a la promoción que la Argentina hace de estas familias y emigra en 1865. Con 3 de sus hijos, los otros nacerán en la Argentina. Se instalan en la parroquia de San Nicolás, que era muy afecta a la colectividad italiana. ¿Cómo era el panorama de la Argentina? Es la constitución de la República con estas 13 provincias unidas a la provincia de Buenos Aires, pero como vemos, gran parte del actual territorio nacional estaba todavía en manos de los indígenas. Así vemos cómo era el puerto de Buenos Aires en la época de la llegada de la familia Solari y el plano de 1870, 5 años después, de la ciudad. Prácticamente la ciudad llegaba hasta la avenida Callao. También la división parroquial. La familia se instala en primer lugar en la calle Paraná 518 y más adelante en la avenida Callao 875. La parroquia de San Nicolás, la cual fue con motivo de la creación de la avenida 9 de julio, fue tirada abajo y en su lugar está actualmente el obelisco. La nueva parroquia se construyó, se edificó la avenida Santa Fe. ¿Cómo fue la formación inicial? Él hizo su escuela primaria, como era costumbre en esa época, a cargo de señoritas que en sus domicilios recibían niños para enseñarle las primeras letras. En este caso fue la señora Eulogia Clement Denesi. Después de terminados sus estudios secundarios, tal como lo declaró el canónigo Antonio Zacarías Rossetti, Antonio hizo estudios de escribanía y estaba versado en asuntos legales y de contabilidad. Quien gobernaba la iglesia durante esta primera etapa de la vida de Solari? En primer lugar, vemos el obispado de Monseñor Mariano José de Escalada, 1854-1870. El 23 de junio de 1854, tras la muerte de Medrano, el Papa Pío IX nombra a Escalada obispo de Buenos Aires, haciéndose cargo de su sede en
18 de noviembre de 1855. Recorrió con cuidado todos los pueblos del interior de la provincia y dio los sacramentos a miles de fieles. Preocupado por la falta de cura, formó un seminario en su propia casa y posteriormente estableció el seminario conciliar, confiando la formación a la Compañía de Jesús. Durante su episcopado se establecieron varias congregaciones religiosas europeas, como las Hermanas de la Misericordia, irlandesas, los Padres Bayoneses, las Hermanas de Nuestra Señora del Huerto, los Padres Lazaristas, las Hijas de la Caridad o Vicentinas. Por bula del Papa Pío IX, del 5 de marzo de 1866, la diócesis de Buenos Aires fue elevada a sede metropolitana, separándose de las Charcas, convirtiéndose en el primer arzobispado de la República. Dependían del nuevo arzobispado las diócesis argentinas de Córdoba, Salta, San Juan de Cuyo, Paraná, que abarcaba toda la Mesopotamia, y la diócesis de Asunción del Paraguay. Sus relaciones con los gobiernos de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento fueron tensas debido a la tendencia al laicismo de los gobernantes argentinos. Participó del Concilio Vaticano I y durante las sesiones falleció el 28 de julio de 1870. Durante su gobierno se instaló la Sociedad de San Vicente de Paúl de Buenos Aires en 1859. Abrazar el mundo en una red de caridad fue la ambición de un grupo de jóvenes que el 23 de abril de 1833 fundó la primera conferencia de caridad liderada por Antonio Federico Sanán, un joven estudiante de la Universidad de la Sorbona. La Sociedad de San Vicente de Paúl, integrada por voluntarios, mujeres y hombres, se dedican a la ayuda personal de quienes tienen cualquier tipo de carencia. Sanán fue amigo del padre Lacordaire y en algún momento de su vida quiso ser dominico, pero optó finalmente por la vida matrimonial. El grupo, fundado en Buenos Aires en 1859, se pone bajo la protección de la Virgen María y el patrocinio de San Vicente de Paúl, quien reunió todos los caracteres de lo que pretende ser una conferencia: la oración, la acción para aliviar a los más pobres y la inquietud de la inteligencia que los lleva a reflexionar sobre las causas de la pobreza para tratar de superarlas. La Sociedad de San Vicente de Paúl estuvo integrada desde el principio por varios terciarios dominicos. Se comienza a extender al resto de las parroquias. La primera fue en La Merced, y después se extiende a San Ignacio, Montserrat, Flores, hasta llegar a San Nicolás, en donde Solari se integraría a esta conferencia a los 16 años de 1877. La obra de Alberto Meyer Arana, que se especializó en el estudio de la caridad en Buenos Aires, es una obra de 2 tomos. Él fue médico, secretario del Patronato de la Infancia, director de los anales de dicha institución, creador de la colonia para menores de Marcos Paz. Es una obra que nos muestra la gran actividad del laicado católico de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX. A Escalada lo va a suceder Monseñor León Federico Aneiros, cuyo gobierno será entre 1870 a 1894. Primero, tras la muerte de Escalada, fue nombrado vicario apostólico de la arquidiócesis, cargo que ocupó por 3 años. Junto a ese cargo fue elevado a la dignidad de obispo de Oblón. En julio de 1873 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, elegido por el Papa Pío IX. Se esforzó por extender la evangelización de la Pampa Central, como en la Patagonia, pero la dura tarea de expandir la iglesia en esta zona se apoyó en la acción de los salesianos, que fueron claves en la cristianización del sur del país, tal como la Virgen se lo había profetizado a San Juan Bosco.
El gobierno de Nicolás Avellaneda mantuvo buenas relaciones con la Iglesia Católica, pero con la elección de Julio Argentino Roca llegó al poder un grupo de políticos que hacían gala de un laicismo que rayaba en el anticlericalismo. El gobierno, inspirado sobre todo por el ministro Guillermo Rawson, se lanzó a una campaña de enfrentamiento con la Iglesia Católica sin prever la reacción de las autoridades de la Iglesia y de los creyentes, o más bien con la intención de provocarlos. Se anunció el lanzamiento de la Ley de Educación Común y Laica, el Registro Civil, el Matrimonio Civil y el Patronato de la Iglesia por el Gobierno Nacional. Los enfrentamientos se llevaron adelante en el Congreso y sacudieron a la sociedad. Roca puso todo el peso del gobierno en contra de los líderes católicos como José Manuel de Estrada y Pedro Goyena. El escándalo causado por la expulsión del legado pontificio y un atentado contra la vida del obispo representaron el momento más crudo del enfrentamiento. Aneiros nunca llegó a ver el comienzo de la siguiente etapa, en que la Iglesia y el Estado convivirían relativamente en paz. Falleció en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1894 y lo sucedió Monseñor Castellanos. Durante el periodo del gobierno de Aneiros se produce la peste amarilla, que fue uno de los graves acontecimientos al inicio de su episcopado. En ella murieron la mitad del clero de Buenos Aires y gran parte de religiosas consagradas a la caridad en los hospitales. La acción fue acallada por la prensa en manos de las logias, que solamente exaltaron a Roque Pérez, uno de los dirigentes más conspicuos de ellas, inmortalizado por el pintor Juan Manuel Blanes. También, durante el gobierno de Aneiros, se produce la quema de El Salvador. En enero de 1875, el arzobispo de Buenos Aires entregó la iglesia de la Merced a los padres mercedarios, sus antiguos dueños, y la de San Ignacio a los jesuitas. El hecho desató una dura campaña contra el arzobispado. Los dirigentes de la campaña, pertenecientes principalmente a las logias masónicas y al club universitario, para manifestar su repudio a la medida del arzobispo, organizaron un acto público de protesta que debía realizarse el 28 de febrero. Allí se origina y toma cuerpo una protesta de contenido social promovida por los grupos de extremistas extranjeros que actuaron en el lugar. El grueso de los inmigrantes italianos que llegaban al país provenía ideológicamente del macinismo republicano y anticlerical que queman el Colegio del Salvador. Los que se vivían en esa época eran momentos de gran desocupación, producida por una reducción considerable de las inversiones públicas, medida a la que Avellaneda había recurrido para conjurar la crisis fiscal, sin poder evitar la gran tensión que esta medida provocó en la población. ¿Cuáles fueron las figuras o personalidades que también influyeron en esta primera etapa de la vida de Solari? Podemos ubicar en primer lugar la Capilla del Carmen, sede de la obra y de la vida de la hermana Benitarias. Solari, de una sólida piedad, frecuenta la Capilla del Carmen, lugar predilecto por la colectividad italiana, por el esplendor del culto al Santísimo Sacramento. Allí se encuentra la nueva fundación de la Congregación de Jesús Sacramentado de la hermana Benitarias. Su declaración de Solari de 1937 para la causa de la futura beata nos permite conocer algunos detalles de su vida en esos años. Especialmente, Benitarias desarrolló una orientación hacia la vocación y actividad de Solari, tanto en su actividad profesional como en su lugar en la iglesia. La congregación atendía el Hospital Muniz y Fernández, donde se encontraban las mujeres de mala vida y los enfermos infecciosos. Tenían 2 asilos de huérfanas, el de la capilla y el de la casa de Jesús. Debían mendigar para costear los gastos. Otra personalidad que influyó en la vida de Solari en ese tiempo es la de su mejor amigo Francisco Alberti. Gracias a su consejo, el consejo de Solari a Alberti,
Alberti ingresa al seminario. La vida de Solari podría haber sido también la de Alberti, ya que el joven decide consagrar su vida a Dios, pero no va a poder ser en la vida sacerdotal, ya que muere sorpresivamente su padre en un viaje de negocios a Italia, y él es el único varón de la familia que puede hacerse cargo de la madre viuda y de sus hermanos. El Francisco Alberti ingresó en el Seminario Conciliar de Buenos Aires a los 16 años, ordenándose como presbítero en 1890. El 9 de abril de 1899 fue nombrado obispo de Ciuña y obispo auxiliar de la ciudad de La Plata. Tras el fallecimiento del obispo Juan Nepomuceno Terreno, fue nombrado obispo de La Plata el 12 de octubre de 1921 por Benedicto XV. Su principal acción estuvo puesta en la elección del Seminario Metropolitano de La Plata. En 1933 fue nombrado asistente al solio pontificio y al año siguiente, al ser creada la Arquidiócesis de La Plata, fue promovido al rango de arzobispo. Falleció en ejercicio de su cargo en junio de 1938 tras una larga enfermedad. Sus restos descansan en la capilla del Seminario de La Plata. Pero en 1881, como decíamos antes, el mismo año del ingreso de Alberti al seminario, fallece el padre de Solari repentinamente en un viaje de negocios a Italia. Solari, único sustento de su familia, deberá asumir su camino a la santidad desde su condición laical. Su vocación laical se reafirmó al rechazar el ofrecimiento de la orden de ser sacerdote, según narra Villalonga, y Pío XI le aconsejó a Monseñor Fortunato Devoto que continuara con su vocación laical. Sin embargo, Solari durante toda su vida fue un gran promotor de vocaciones sacerdotales, se preocupaba por los seminaristas, le facilitó becas para sus estudios y no faltaba nunca a ninguna ordenación sacerdotal. Esta vocación universal a la santidad que hoy la Iglesia promueve para todos los bautizados, ya podemos verla manifestada en la doctrina de Santo Tomás, en la segunda, en la cuestión 183, cuando se pregunta si debe haber distintos oficios o estados en la Iglesia. Santo Tomás responde que la diversidad de estados y oficios en la Iglesia obedece a tres razones. En primer lugar, para la perfección de la misma Iglesia, dado que, del mismo modo que en el orden natural, la perfección que se halla en Dios, de un modo esencial y uniforme, no puede encontrarse en las cosas de un modo uniforme y múltiple, así también la plenitud de la gracia, que está unificada en Cristo como cabeza, se reparte de diversos modos en sus miembros para que el cuerpo de la Iglesia sea perfecto. Esto es lo que dice el apóstol en Efesios. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para la perfección consumada de los santos. En segundo lugar, para la realización de las acciones necesarias en la Iglesia, es preciso emplear personas distintas si se quiere que todo salga bien y sin confusión. Esto mismo dice el apóstol en Romanos. Así como en un mismo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros realizan las mismas acciones, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. En tercer lugar, finalmente, esto es necesario para la dignidad y belleza de la Iglesia, la cual consiste en un cierto orden. Por eso leemos en el tercer libro de los Reyes que la reina de Saba, al ver toda la sabiduría de Salomón, las habitaciones de sus servidores y el orden de sus oficios, quedó fuera de sí. Y el apóstol dice, en 2 Timoteo, que en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Para ayudar a su familia, Antonio Solari es contratado por el estudio jurídico del doctor Eduardo Carranza Viamont, era miembro, integrante de la Conferencia Vicentina y también era terciario dominico. Uno de los fundadores de los vicentinos, yerno de Vélez Sarsfield como procurador. Luego será oficial mayor en el juzgado del doctor del Solar en tribunales, hasta que finalmente Monseñor Aneiros lo nombrará colector de rentas del arzobispado en 1890, cargo que ocupará hasta su fallecimiento.
Solari también, luego de las 3 presidencias históricas, participará del movimiento y las actividades de la generación del 80. Durante este periodo predominó el Partido Autonomista Nacional, PAN, que monopolizó el poder, y durante 25 años la figura excluyente fue el general Julio Argentino Roca. Se sucedieron en la presidencia Roca, Juárez-Celman, que dimitió en 1890 como consecuencia de la revolución encabezada por Leandro Alem, y le sustituyó el vicepresidente Carlos Pellegrini. Le siguieron en el poder Luis Sáenz Peña, que era terciario dominico, José Evaristo Uriburu, Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Solari decide entonces, ya que no va a seguir ni la carrera sacerdotal, consagrarse a Dios como terciario dominico, por lo cual va a ingresar a la venerable Orden Tercera de Penitencia de nuestro Padre Santo Domingo. Él toma el hábito el 6 de mayo de 1883 y profesa el 4 de mayo de 1884. Probablemente especialmente recomendado por Alejo de Nevares, el doctor Carranza Viamonte, que integraba el Consejo, además de otros terciarios fundadores de la primera conferencia vicentina. Vemos el texto del libro de integrantes, de hermanos, donde en número 755 se nombra Antonio Solari, su dirección, la calle Paraná, la toma del hábito en 1883, con la concesión del padre prior, su profesión el 4 de mayo de 1884, y que él abona las luminarias desde 1885 hasta 1891. La comunidad conventual en Buenos Aires, en la segunda mitad del siglo XIX, estaba integrada por distintas personalidades, y en esta fotografía vemos también la presencia de los terciarios dominicos. Se destaca especialmente la figura de Fray Marcolino Benavente, que va a tener mucha importancia en el acompañamiento de los laicos durante esta primera etapa en la orden de Antonio Solari. Marco Avellaneda, hablando de Marcolino Benavente, que fue posteriormente el futuro obispo de Cuyo, que todo le ayudaba, todo le servía, su imponente estatura, su rostro expresivo, sus ojos brillantes, su ademán digno, grave, y su voz, sobre todo su voz, que dócil rítmicamente modulaba los acentos suaves de la unción, de la ternura, y que clariñaba vibrante, marcial, desplegando la bandera de los combates, alzando el signo de todas las cruzadas. La provincia dominicana de San Agustín fue fundada el 14 de julio de 1724 como una provincia independiente de la provincia de San Lorenzo Mártir de Chile. El convento de San Pedro Telmo de Buenos Aires fue la sede de la provincia, y no solamente la provincia se integraba de frailes, tanto sacerdotes como hermanos operadores, sino también de laicos. La primera orden tercera, filial de la orden tercera de Santo Domingo, que se funda en el país, fue en el aniversario de la creación de la provincia, 2 años después de su fundación, el 14 de julio de 1726. La rama masculina se puso bajo la protección de San Vicente Ferrer, y la femenina bajo la protección de Santa Rosa de Lima.
después, en 1745, se funda el monasterio de Santa Catalina de Siena, con monjas traídas del monasterio de Córdoba, acompañadas por su primer capellán, que fue González, que era el bisabuelo de Manuel Belgrano. González, que fue fundador de la Hermandad de la Caridad, la cual también lo acompañó su hijo, José. Al enviudar se hizo sacerdote para atender esta obra hasta que fue nombrado primer capellán del monasterio de las Dominicas. Hubo terciarios dominicos notables en esta época. La Tercera Orden era una de las instituciones laicales más antiguas de Buenos Aires, fue fundada en 1726. Sus integrantes fueron protectores de los frailes y sus obras. En el siglo XVIII la integraron, entre otros, el constructor del templo, Juan de Lezica y Torresuri, y el protector de la casa de ejercicios de la Madre Antula, Manuel Rodríguez de la Vega. Un terciario ingresó al convento como hermano cooperador, Fray José del Rosario Semboray, quien dirigió las escuelas de primeras letras y murió con fama de santidad. Se cree que fue el que le enseñó a Manuel Belgrano a leer y escribir. También, dentro de nuestros próceres, hay una gran relación con la Orden Tercera Dominica. De hecho, Santiago de Liniers ingresó a la Cofradía del Rosario de la Tercera Orden en Córdoba. De hecho, en agradecimiento, luego de la defensa de Buenos Aires, regaló a la Virgen del Rosario del Milagro 2 banderas tomadas de los ingleses. Y tanto los padres de Belgrano como de San Martín integraron la Tercera Orden. Un acta de 1783 está firmada por Domingo Belgrano y Peri y Juan de San Martín, padres de nuestros próceres. En 1823, con la reforma rivadaviana, se suprime el convento, supresión que durará de 1823 a 1835. Y va a estar prácticamente a cargo de los laicos. Entre ellos destacamos la figura de José María de Nevares y Tres Palacios y de Mariano de Iturriaga. Y también el acompañamiento espiritual de los laicos de Pedro Ignacio de Castro Barros, el cual era terciario dominico sacerdote. También, cuando fue restaurado el convento en 1835, gracias a la acción de Fray Domingo Inchaurregui, el cual era hijo de Santos Inchaurregui. Santos Inchaurregui fue uno de los héroes de la Reconquista. Su nombre lo llevaba a la actual Avenida Corrientes, y tuvo una hermana también, María Josefa Inchaurregui, que fue monja dominica, y aceptó la llegada a Buenos Aires de Fray Olegario Correa, de origen cordobés, pero que debía ordenarse en Buenos Aires, y luego de ordenado, Inchaurregui pidió que se quedara en Buenos Aires para ayudar a la restauración de este convento. En 1854 se funda el diario La Religión, que está dirigido por el futuro arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros. En esa época era sacerdote, muy amigo de Olegario Correa, y con la colaboración de Félix Frías, este gran laico que también colaboró con la defensa de la vida de la Iglesia al inicio de esta etapa que se denominaba la etapa de la impiedad. Olegario Correa, luego de la restauración de la orden, debe dirigirse a Córdoba para iniciar el proceso de la restauración de la provincia argentina dominicana en todo el país.
Restaurada la iglesia por obra de Pío IX y en ella las órdenes religiosas, nuestra provincia inició ese periodo de restauración en 1857 bajo la dirección de Fray Olegario Correa. El convento de Buenos Aires lo hizo en 1862 por obra de Fray Tomás de los Santos. Descuella la figura de Fray Ventura Martínez Pita, el Lacordaire de Buenos Aires, que influye en la generación de Estrada y Goyeneche. En 1861, José Manuel de Estrada creó la Sociedad de San Francisco Javier para unir a los artesanos de Buenos Aires y para difundir entre ellos la cultura católica. Esto fue un antecedente de los círculos católicos de obreros y un signo de la preocupación social de Estrada en línea con lo que posteriormente se conocería como doctrina social de la Iglesia. En 1877, Félix Frías fundó el Club Católico para combatir la propaganda laicista del Partido Autonomista Nacional que estaba en el poder desde 1874. Club que en 1883 fue rebautizado con el nombre de Asociación Católica de Buenos Aires. Otros integrantes de la orden que tuvieron gran importancia en esta época, además, como vemos en las fotos, de Nevares y Tres Palacios y Sánchez Viamont, fue el padre Faggi. El padre Faggi fue el capellán de los irlandeses en la Argentina. Él intentó fundar un colegio católico, por eso compró los terrenos del Salvador para allí construir un colegio católico bilingüe. Era en ese momento muy importante que familias enviaran a sus hijos a estudiar a Inglaterra, pero no todos los colegios eran católicos y él quería un colegio católico bilingüe en Buenos Aires. Como no logró formar el cuerpo de profesores, dio el terreno a los jesuitas donde construyeron allí el Colegio del Salvador. También los relacionados con la orden, sobre todo con la figura de Lacordaire, en general, al haberse cortado las relaciones con la Revolución, la Guerra de la Independencia, la época de los caudillos, con la Santa Sede y los superiores de las órdenes religiosas, ya que América dependía del patronato de España, los laicos se vuelcan mucho a Francia, en donde hay todo un proceso de adaptación de la Iglesia a la nueva situación que sucedió al antiguo régimen y la presencia de una nuevo modo de gobierno de la sociedad. Entre ellos va a descollar desde la orden la figura del padre Lacordaire, el gran predicador de Francia, muy amigo, como habíamos dicho antes, de Federico Sanán, y también va a ser muy amigo de Juan Thompson. Juan Thompson, el hijo de Mariquita Sánchez de Thompson, es comisionado para organizar la enseñanza media en Buenos Aires. Como Lacordaire había fundado la congregación de terciarios docentes que tenían los mejores colegios de Francia, él le pide a Lacordaire que venga a fundar la congregación a Buenos Aires para organizar la enseñanza media. De hecho, un sobrino, que está también en la foto, José de Lezica, tenía sus hijos internados en el colegio de Sorés, cerca de Toulouse, este gran colegio tan importante de Francia, que inspiró mucho este deseo de fundar una sucursal en Buenos Aires. Pero el proyecto quedó trunco a raíz de la muerte de Lacordaire. Otras influencias que van a incidir desde la orden en la vida de Solari es la acción de este gran terciario dominico que fue Bartolomé Longo. Sabemos que Bartolomé Longo era un abogado espiritista que por la influencia de un dominico se convierte y él junto con su esposa se entregan a la fundación de
la obra del santuario de Pompeya y distintas instituciones, congregaciones religiosas para desarrollar obras de la misericordia. En ese sentido, la Comunidad de Buenos Aires, para acompañar la llegada de los distintos pueblos de la inmigración, crea en el convento instituciones que ayuden a que estos pueblos se conserven en la fe de sus padres y no se desarraigaran de ella. Se crea la Sociedad de Santiago Apóstol, que acompaña a la colectividad española, la de Lourdes, que es la francesa, la de San José, la del Niño Dios y la de la Misericordia, que acompaña a los italianos. Bueno, con este contexto general con el cual hemos desarrollado esta primera etapa de la vida de Solari y su contexto histórico, internacional y nacional, llegamos al capítulo siguiente, que va a ser desarrollar lo que significa, y sobre todo en el tiempo de Solari, ser terciario dominico. Hemos visto entonces su nacimiento, la llegada de su familia a la Argentina, la situación del país y de la Iglesia en ese momento, la organización nacional, el deseo de un progreso, pero al mismo tiempo una etapa de impiedad, con una gran influencia de las logias que exige entre los laicos una gran tarea de resistencia. En esta época la jerarquía estaba muy diezmada, tanto en obispos y sacerdotes bien formados. Por esa razón, los laicos se tienen que hacer presente a través de la acción política, la acción de obras de caridad, como habíamos visto a través de la obra de Miguel Arana, la figura de personas relevantes, como fue la hermana Benita Arias, también el desarrollo de las devociones, la construcción de los grandes santuarios, es decir, todas tareas que podían asumir los laicos y de esa manera defender la vida de la Iglesia. Vemos entonces cómo también el joven Solari se va formando y creciendo en esta situación de una iglesia que es atacada y combatida y que él defiende en primer lugar a través del deseo de una vida santa, pero no alejada de un compromiso social de ordenación de las cosas temporales a Dios, como nos pide la Iglesia.